Pero aquí vamos a estar hablando de los dioses del camino. Diga conmigo, los dioses del camino. Dioses, por supuesto, en minúscula. Hablábamos el domingo pasado acerca de Moisés. Vamos a hablar de nuevo también sobre el tema porque he estado leyendo esta semana el libro de Éxodo. Hay tanta enseñanza y tanto que Dios quiere enseñarnos a través de aquel pueblo que salió de Egipto. Hablaba el domingo pasado de ser libre para libertar, ¿verdad? Uno tiene que ser libre para libertar. Y decía yo que muchas veces no es fácil el camino, la vida del creyente, y Jesús lo dijo con estas palabras: el camino es estrecho, el camino es angosto, y no son muchos los que desean transitarlo. Hablaba yo que el pueblo de Dios salió de Egipto, en realidad Dios lo sacó de Egipto. Ellos por sí mismos no pudieron salir de la esclavitud. Humanamente era imposible. Como nadie puede ser libre del pecado, de Faraón, que en realidad representa el mal, el Satanás, el diablo y todas las fuerzas de maldad que operan en el mundo, si Jesús no te hace libre. Dice un verso de la palabra de Dios: si el Hijo te libertare, entonces eres verdaderamente libre. Y hablamos un poquito así, nombramos las 10 plagas, y todos conocemos, hasta pusimos el trocito de aquella película cuando ellos están saliendo, ¿verdad? Y con la muerte de los primogénitos, esa 10ª plaga, dice que leímos que fueron echados de Egipto. Se levantó Faraón aquella misma noche con toda la burocracia y el ejército y demás, y los echaron de Egipto. Digo, váyanse, porque la muerte de Jesús nos libera del señorío del pecado, de la ignorancia, de vivir sin la paternidad de Dios. Es solamente por el Hijo que podemos alcanzar esa paternidad en Dios y poder hablar de nuestro Dios como nuestro Padre. Entonces, la fe, el creer, nos lleva al arrepentimiento y como resultado, libertad. Diga conmigo, soy libre. Pero ese solo es el principio del camino. A veces creemos que ese es el fin. No. Dios te libera para cumplir las promesas que hay sobre sus hijos. Es decir, Él nos saca de la oscuridad, de la ignorancia, de la paternidad del enemigo, del diablo, nos hace hijos de Dios. Él se convierte en nuestro Padre, no para dejarnos ahí tranquilos, sino para que todas las promesas que hay para los hijos de Dios se realicen en nuestras vidas. De eso se trata. Te libera para cumplir sus promesas en ti. El pueblo salió de Egipto camino precisamente a las promesas de Dios. Dios le había dicho, irán, precisamente esta es la señal, que vendrán a esta tierra donde Dios le habría hablado a Moisés, al Sinaí, ahí me adorarán y seguirán a una tierra donde fluye leche y miel. Era como la hipérbole de todo lo que Dios quería hacer en ellos. Y en ese camino hacia las promesas de Dios, como el camino de nuestras vidas hacia las promesas de Dios, hay muchas paradas. Y una de ellas fue precisamente el Sinaí. Ahí sabemos que Dios se revela, Dios enseña los 10 mandamientos. Y es la palabra, esos 10 mandamientos que había de marcar la vida del creyente, la vida de aquel pueblo. Entonces vemos también que a lo largo de aquella travesía, de aquel camino, se revela, se descubre, se manifiesta el corazón de cada uno de aquellos que habían sido liberados. Es decir, que Dios nos hace libre y después a lo largo de nuestra vida se revela o se manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Cómo vemos a Dios, cómo percibimos a Dios, cómo creemos a Dios. Todo eso, digamos que fue probado a través del pueblo y nosotros nos enseña algo a nuestras vidas. Cómo nosotros nos estamos dirigiendo hacia las promesas de Dios. Y en la medida que vamos avanzando, Él se va revelando, Él se va manifestando y le vamos conociendo cada día más. Qué bueno. Diga conmigo, yo te conozco más que ayer, pero menos que mañana. ¿Quiere conocerlo a Él más profundamente? De eso se trata. Eso es lo que nos enseña la vida. Eso se llama madurar en el Señor. Entonces, en Éxodo vemos que no puedes conquistar la tierra prometida. Es decir, tus promesas, las que Jesús te dio, las que aparecen en la palabra de Dios, no puedes conquistar tus sueños, los que Dios puso en tu interior, sin seguir la ruta que marcaba la presencia de Dios. Es decir, si la ruta era hacia el este, en aquel lugar, hacia la tierra prometida, y ellos se hubiesen ido hacia el oeste, no puedes alcanzar las promesas de Dios. Porque la tierra donde fluía leche y miel era la tierra de Canaán, que estaba hacia el este, al nordeste. Entonces, si nos salimos de la ruta que nos marca y que nos va trazando en nuestra vida el Espíritu Santo, nos alejamos de las promesas de Dios.
No podemos esperar a recibirla. Y Moisés en una ocasión pasa, cuando está ahí en el Sinaí, 40 días en la cumbre del monte Sinaí. Y Dios le había dicho, sube tú a la cumbre del monte, el pueblo que no se acerque porque quiero hablar contigo cara a cara y quiero darte instrucciones. Y dice que el pueblo en la ladera del monte, retirado a la cumbre, ellos veían lo que estaba sucediendo arriba. Es como si usted ahora mira para el Teide. De aquí de Los Realejos no se ve porque estamos muy pegados, pero si vamos un poquito más hacia el puerto, la Orotava, vemos el pico del Teide. ¿Cuántos han visto el pico del Teide? Si no ha visto el pico del Teide, mal va. Póngase gafas, porque está ahí evidente. Imagínense que Ricky lo mandan para allá arriba, dice el Señor, le dice a Ricky que se vaya para arriba, va al pico del Teide, que le va a hablar y nos va a traer instrucciones. Pero nosotros vemos que desde lejos el pico del Teide comienza a salir lava, comienza a hacer una erupción, y tú dices, ¡buf! Porque ellos veían de lejos la gloria de Dios en la cumbre del monte, y ellos veían como fuego y tormenta y cosas que estaban sucediendo. Yo creo que era como una erupción volcánica, y cuando usted mira para el Teide, digo, Ricky ya... 40 días en medio de un... ¿Cómo estaría Ricky? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Ricky era un sinvergüenza y el Señor se lo cargó. Eso es lo que pensaban ellos de Moisés. Ellos no pensaron de otra manera. Y entonces cuando ellos entendieron o pensaron que el plan se había roto, que Moisés había muerto, que Dios lo había matado, porque la santidad de Dios había acabado con él por lo que había sucedido en el camino, ellos comenzaron a tomar decisiones, comenzaron a crear dioses que los guiaran. A veces creemos que esto es para otras personas, pero cuando damos por hecho cosas, como ellos, a veces decidimos hacer dioses. Otras cosas que direccionen o que marquen nuestras vidas, que nos guíen, se convierten en el centro de nuestro universo. Alguna vez he hablado de universo. Y en base a esas cosas o a esas personas gira nuestra vida. En otras palabras, nos endiosamos o hacemos dioses desde nuestro corazón. Nos creamos esos dioses adentro. Yo sé que a veces cuando entendemos dioses o idolatría, pensamos que estamos hablando de estatuas. No estoy hablando de estatuas. La Biblia, cuando habla de idolatría, no solamente se refiere a estatuas. Se refiere a todo aquello dentro de tu corazón, en tu mente, que ocupa el lugar de Dios. Endiosamos a veces tantas otras cosas dentro. Y esas cosas que son dioses dentro de nosotros marcan nuestras decisiones. Por eso titulé yo Los dioses del camino. Es decir que muchas veces los levantamos dentro de nosotros o en nuestra mente sin ser conscientes, pero en base a ello funcionan nuestros pensamientos, o se mueven nuestras emociones, o ponemos nuestra seguridad en esas cosas, o nuestra paz, o esas cosas dirigen nuestra vida. Dioses pueden ser, y usted conocerá personas, quizá usted ha sido alguna vez en su vida, el trabajo. Una empresa puede ser tu Dios, puede ser lo que te mueve todo en lo más profundo. Tu novio o tu novia puede endiosarse en tu vida. Aún he hablado yo muchas veces con matrimonio donde el esposo o la esposa pasa a ser el Dios de la vida de otra persona. Madres, es importante esto. Muchas madres endiosan a sus hijos. Dios te los ha dado con una misión, con un propósito. Pero puedes que llegues a endiosarlos dentro de ti. Es decir, a ocupar en tu interior la posición de Dios. El centro de tus acciones, el centro de tu estado de ánimo, el centro de todas las cosas. A veces los dioses pueden ser las posesiones, el dinero, el apego a todas esas cosas, o la posición social, cuando tú crees que la gente te ve en una posición y ya tú comienzas a esa posición a ser el Dios de tu vida o de tu corazón. O este es creo que el más generalizado en la sociedad, el ego, el yo, cuando yo me siento en mi corazón. El egoísmo, el porque yo quiero, el porque yo me siento, el porque yo necesito, el ego, el yo, por encima de lo que Dios espera de mí. Me endioso conmigo mismo. Y ponemos la seguridad de nuestra vida anclada en todas esas cosas. Y lo sabemos porque cuando eso tambalea, una forma de saberlo, cuando eso tambalea, cuando eso se mueve, tu vida se frustra. Te olvidas de las promesas de Dios e incluso muchas veces puedes que te saquen del camino que Dios te proyectó.
del camino que andabas. Y todo eso donde sucede dentro de nosotros mismos, los dioses del camino. Todo aquello que te saca del camino que Dios te traza y te lleva, te impide conquistar las promesas y el propósito de Dios, aún los mismos sueños que Dios te dio, tienes que pensar si quizá se ha convertido en un Dios dentro de ti. A veces, y esto sucede mucho con los creyentes, hay que tener idea de esto, es que la religión, y no Dios, la religión se convierte en el Dios del creyente. Se encierran a veces los creyentes en actividades, en rutinas, en formas. ¿Por qué? Porque no hay una relación viva con el Espíritu Santo. Y de alguna manera tratamos de que, como eso no se da, inventamos pasos humanos para estar más cerca de Dios. Y fue lo que pasó en lo que les voy a leer el día de hoy, ahí en el capítulo 32 y 33 de Éxodo. Fíjense que es tan importante que el mismo Aarón, que había hablado a Faraón, que había visto las manifestaciones de Dios, que a través de la vara muchas veces él hablaba por Moisés, el mismo Aarón cayó en ello, se hizo un Dios. 32 del capítulo 32 de Éxodo, verso 5. Dice así: al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, estaban en las faldas del monte de Sinaí, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival, una fiesta al Señor. Se hace un becerro, ¿usted sabe lo que es un becerro? El hijo de una vaca, un ternero, entre 1 y 2 años, un becerro, ahí estaba. Y se hicieron, dice que un becerro con oro. Reunieron el oro que tenían, allí todos pusieron algo y dice que labraron, hicieron un becerro. Pero lo que me sorprende es que Aarón mismo piensa que esa idea, que ese sueño que tuvo de hacer un becerro, que todo eso venía de Dios. Ellos dicen: Moisés ha muerto en la cima del monte, tendremos que hacernos esto, gracias Señor por esta idea que tengo de hacer un becerro y que ese becerro se convierta en aquel que nos va a llevar a cumplir las promesas que tú nos diste. ¿Cómo mezclamos las cosas? Porque a veces vemos mal. Y dice que Aarón vio el entusiasmo del pueblo. Vio que todo el mundo estaba tan contento que dice: esto es de Dios. Porque todo el mundo está contento. Esto tiene que ser de Dios. Y él se entusiasmó también el Aarón. ¿Se da cuenta cómo a veces pensamos cosas que no son? ¿Cómo puedes pensar, Aarón, que hacer un becerro de oro y adorarlo es de Dios? Pues lo pensó. Y se fue a celebrar. ¿Por qué? Porque es fácil salirnos del camino que nos lleva a conquistar las promesas de Dios para tu vida. Cuando tú enfocas la visión en las circunstancias, las malas o las buenas. En este caso eran buenas circunstancias porque él vio el entusiasmo del pueblo. No porque todo el mundo diga que algo está bien, está bien. Tú tienes que saber qué te dice Dios. De eso se trata. El pueblo era libre, pero perdió la razón de ser de su fe. El propósito de Dios para liberarlo. Dios los liberó para cumplir en ellos las promesas que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Dios te liberó para cumplir las promesas que Cristo dijo de tu vida. Para eso nos liberó, entre otras cosas. De eso se trata. Entonces tú tienes que ver qué decisiones en tu vida se están alineando al cumplimiento de la palabra de Dios para ti. De las promesas de Dios, de ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un hijo excelente, un creyente lleno de la presencia del Espíritu Santo, de cómo nos movemos en la vida. Y de que la palabra de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que caminar como creyentes hacia la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Porque es la unción fluyendo a través de ti la que conquista todo lo que Dios ha declarado para tu vida y para tu casa y para la tierra donde habitas. La fe y la unción que viene por el Espíritu Santo. Entonces no te desenfoques, no te enredes, no cambies la razón de ser de la vida cristiana. Pablo le tiene que escribir a Timoteo, creo que es, y le dice: Timoteo, no te enredes en las cosas. Y Jesús lo dijo con estas palabras: la semilla cae en buena tierra y comienza a germinar, pero a veces los espinos, las hierbas cubren la semilla, cubren lo que ha brotado y no deja que eche fruto.
pero nosotros estamos para dar fruto. Levante su mano derecha conmigo y digo, yo he nacido para dar fruto, en el nombre de Jesús. El capítulo 33 de Éxodo 5 a 6 dice lo siguiente: pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, cuando baja del monte Sinaí, no estaba muerto, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, les dice Dios, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina, ropa de Armani, ropa de la buena. Porque no podemos caer en lo que el pueblo de Dios cayó en este tiempo. Y si está escrito ahí es porque estamos propensos quizás a tomar esa alternativa. Y esto se repite una y otra vez en la historia. Con el oro, con las joyas que sacaron de Egipto. Recuerda que Dios le había dicho a Moisés, y no van a salir como esclavos. Van a estar tan locos los egipcios por echarlos que para que se vayan les van a sacar las cosas de oro, las joyas, las mujeres las vestirán con las mejores ropas, se lo darán todo porque les voy a cobrar a los egipcios los años de servidumbre y de esclavitud que no les pagaron, en otras palabras. Y dice que cuando ellos salieron se llevaron todo el oro de Egipto. Todas las joyas de Egipto, la ropa mejor de Egipto, se las dieron los egipcios. Váyanse, por favor, fuera de aquí porque nos van a matar a todos si no se van. O sea que en realidad, aquel oro, ¿quién se lo había dado? ¿Usted puede entenderlo? Hablaba yo el martes o el domingo de dónde estamos viviendo, ¿verdad? No nos ha tocado nacer en los suburbios de Calcuta, decía yo. Estamos viviendo diga Tenerife, Canarias, seguro de sol, playa, sol, bendición. ¿O no? Dios nos ha bendecido con esto. No hagas dioses de esto. Ellos hicieron dioses con lo que recibieron de Dios. Por eso le dice el Señor, dile que se quiten sus joyas, que se quiten todas esas cosas, porque nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, no que se quite de las joyas, sino quitar de su vida todo aquello con lo que te has vestido, pero que has rendido al enemigo, que no es agradable a Dios, aquello que entristece al Espíritu Santo. Y desde aquel momento ellos dejaron de usar todas esas cosas, dice la palabra de Dios. Dice el verso 7 que Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando hablamos de la carpa de reunión, hablamos del tabernáculo. Ese diseño que había enseñado Dios a Moisés y que lo habían levantado era como una carpa forrada con cuero, tenía todo lo que hablamos, la palabra de Dios, el candelabro, las ofrendas, los altares y todo lo que estaba allí. Y dice que normalmente estaba centrado en el centro del campamento, pero después de Sinaí, Moisés lo monta a las afueras del campamento. La cosa cambia. Afuera del campamento. ¿Para qué? Para que busques a Dios. Cuando Él lo monta fuera del campamento, comienza a revelarse quién es un buscador de Dios, quién sale del campamento, quién da los pasos necesarios, esa acción voluntaria para saber quién de verdad es un buscador de la presencia de Dios. Es un buscador del Espíritu Santo. Jesús lo diría con estas palabras siglos más tarde. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice que aún en tu casa tienes que pasar a la acción, al deseo. Dice donde nadie te ve, donde no puedes aparentar. Dice que vas a tener que levantarte, vas a tener que entrar a ese lugar que tú has elegido para tener un encuentro con el Padre Celestial. Acción. Y dice que tu Abba, tu Padre que está en los cielos, te va a recompensar en público. Te va a recompensar cuando salgas de ese lugar. Vas a ver el favor de Dios. Verso 8 dice, cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba
y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa, de su propia tienda de campaña. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en el tabernáculo, en la carpa. ¿Se imagina? Yo me imagino esa escena. De pronto Moisés iba a buscar a Dios, se levantaba de su tienda, no sé, quizás a las 5 de la mañana, quizás a las 7, quizás a las 8, quizás en la tarde, pero cuando él salía, este Moisés, usted sabe quién es Moisés, ¿verdad? Tanto como soportó Moisés, recuerde, soportó a Faraón, a los egipcios que le decían, cuando salía de donde Faraón, le esperaban su propio pueblo, aquellos que Dios le había llamado a liberar. Y lo criticaban y le decía, por tu culpa ahora trabajamos más y por tu culpa no sé cuánto, y lo esperaba el otro, y cada vez que algo no salía bien, ¿de quién era la culpa? ¿De quién era la culpa? Porque él no sacó. Si se quedaban sin agua, si no encontraban agua en el desierto, ¡ay, que nos vamos a morir de sed! Moisés, sinvergüenza por tu culpa. Mira, mis niños se están muriendo por tu culpa, ¿se imagina? ¡Ay! Cuando estaban aburridos del maná, decía, queremos carne, no teníamos carne. ¿La culpa de? Las quejas para, las críticas a. Dice que se levantaron aún en rebelión en varias ocasiones contra Moisés. Y eso que Moisés, dice la palabra de Dios, que pasaba el día, de la mañana hasta la noche, sentado solucionando los problemas de la gente, los conflictos que habían entre ellos. Él se sentaba, los escuchaba y decía, no, esto es lo que tiene que hacer. Increíble. Trabajé con personas para que veas. ¿Cuántos trabajan con personas? Uy, santo bendito Dios. Mejor esos fontaneros y apretar llaves y tubos. Ahí también hay personas, no se escapa. Ese era Moisés. ¿Cuántas veces nosotros ponemos el grito en el cielo? Porque alguien nos dice algo, por tener que aguantar a alguien, o por esto, por lo otro. Entonces, ¿cuál era el secreto de Moisés? ¿Cuál era la clave? ¿Qué era aquello que sustentaba a Moisés? ¿Cómo pudo este hombre vivir tanta oposición sin volverse loco? Porque hay gente, a veces tú dices, ya me tiene loco, ya es que me tiene loco. Ya no sé qué hacer con este. ¿Alguna vez lo ha dicho? Si tiene hijos más, ya no sé qué hacer con ellos. No sabe si salir corriendo, no sabe si abandonar la visión, las promesas de Dios, no sabes qué hacer, pero él no lo hacía, porque este versículo nos da la clave. Entraba en el tabernáculo, que Jesús lo puso más fácil. Entra en tu lugar secreto, ahí donde tú mores, ahí donde tú vives. Entra y habla con tu Padre. ¿Por qué? Porque ahí en el tabernáculo Moisés recibía la fuerza de Dios, recibía la instrucción, la dirección, la paz que lo envolvía para poder salir y tratar a las personas. El amor, aún el cariño de Dios. Fíjese lo que le digo. Hay tanta gente buscando el cariño de alguien. Vete a tu lugar secreto y espera el cariño de Dios. El cariño de Dios te va a llenar por completo. El toque de Dios para salir de ese lugar y avanzar en su propósito, en las promesas que Él te ha dado, en ese llamado. A veces pasamos la vida buscando tantas cosas de los demás, esperando que los demás cambien, esperando que los demás nos digan, esperando que los demás nos den un golpito en la espalda, esperando una caricia, esperando, necesitados de tantas cosas. Pero yo veo a un Moisés que él entraba en la presencia de Dios. Y él aprendía, porque tenemos que aprender, tenemos que comenzar o continuar anhelando más de la presencia del Espíritu Santo, tomando tiempo para eso. Dice el verso 9 que cuando Moisés entra en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Y sabe, era sorprendente porque decía la palabra de Dios que había como una nube gigante que envolvía aquel campamento de unas 2 millones de personas que los libraba del sol del desierto. Estaban como a la sombra. Pero cuando Moisés entraba a la carpa, como que aquella nube se centraba y bajaba y permanecía encima del tabernáculo porque Moisés estaba adentro. Y eso es lo que a veces nos sorprende, ¿verdad? Lo que se ve. Pero yo le digo al Señor, Señor, ¿qué pasaba dentro de ese tabernáculo? Porque no es grande, no es importante lo de fuera. No es importante lo que ve todo el mundo. Lo importante es lo que hay en la intimidad, en tu intimidad con Dios. Eso es lo que verdaderamente yo le pregunto muchas veces, ay Señor, ¿qué pasaba en aquellos momentos?
Curioso, ¿quieres poner una cámara oculta ahí? No, no quiero poner una cámara oculta. Quiero recibir como Moisés también hablaba contigo. Deséelo, pídalo. Dios lo quiere hacer con nuestras vidas. Como Moisés se derramaba allí en aquel lugar, en el tabernáculo, y cómo Dios responde. Jesús lo dijo con estas palabras: el Padre Celestial está ahí, en el lugar que tú has elegido para tener intimidad con Él, en el nombre de Jesús. En otras palabras, el cielo se para para escuchar a alguien que está en esa habitación y es un buscador de la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Intimidad con Dios. Por eso solo depende de cada uno. No depende de tantos problemas como tenía Moisés, de tanto como lo alegaron de él, le decían en contra. Él no se metía con la gente, él no tiraba fuego del cielo, como intentaron una vez hacer los dos discípulos de Jesús, ¿verdad? Tiramos fuego del cielo y acabamos con esto. A veces uno tiene ganas de decir, porque Dios no me da un trueno ahí que da ahí, por lo menos una descarga buena. No, que no se muera, pero que se quede con los pelos de punta. A que tiene ganas a veces, ¿no? Moisés no era así. Moisés al contrario, Dios dijo una vez, voy a lanzar un rayo y me los voy a cargar a todos. Y Moisés no dijo, sí, se lo merecen, cárguenselos a todos. No, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? El mismo hombre que había asesinado a un egipcio por meterse con un israelí. Se da cuenta. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te transforma cuando tú tienes intimidad con Él. Cuando hay un contacto con Él. Hay muchos que tienen contacto con la religión. Pero yo te digo que tengas un contacto con el Espíritu Santo. El contacto con el Espíritu Santo es lo que transforma tu vida. Esa es la realidad. El cielo se para cuando tú entras en tu habitación. Y yo creo que pudiéramos decirlo así. Si el Padre Celestial está ahí y alguien va a molestar, dice, ahora no. Que Ricky se metió en la habitación y estoy aquí con él. Dios puede estar en todo lugar, ¿no? Pero es para que usted lo entienda. Ahora no. Si nosotros entendiéramos eso, que el mundo se para cuando tú estás hablando con tu Padre Celestial en intimidad y eres un buscador de su presencia, seguramente acudiríamos más a ese lugar. Acudiríamos menos al internet, a buscar aquí, a llamar allá, para estar más en la presencia de Dios. Qué importante es entender esto. Dice el verso 10 que cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa, de su propia tienda, y se inclinaba. Otras traducciones dice, y adoraba. Porque lo que pasa en tu lugar secreto, en tu intimidad con Dios, puede provocar, mira lo que le estoy diciendo, que otros adoren a Dios. Yo sé que nosotros decimos esto, usted lo ha escuchado, yo lo he dicho y usted también lo ha dicho, y hace tiempo que no lo digo. Es que la gente no quiere creer. Porque tú le hablas a la gente y la gente no cree. ¿Usted lo dice? ¿Lo ha dicho? Pues no lo diga. Porque no es verdad. No es cierto. Quizás sea, y esta es la pregunta, es que la iglesia no está ocupando su lugar secreto. Esa es la realidad de las cosas. Es que no hemos aprendido quizás como creyentes a entrar como Moisés entraba al tabernáculo, a ese tiempo de intimidad. Porque era eso lo que transforma todo lo demás. Es eso. Lo que suceda en tu vida como creyente es lo que va a provocar que otros adoren a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué está diciendo? No, estoy diciendo lo que sucedía con Moisés. Porque dice que cuando entraba Moisés en la presencia de Dios, la nube, la presencia de Dios, es decir, el Espíritu Santo, tiene ese contacto con usted en la intimidad a escala espiritual. La atmósfera espiritual es transformada, es cambiada, y otros adoraban a Dios. Tremendo esto, porque estamos cambiando los papeles, ¿verdad? No es que la gente no quiera creer. Es que la iglesia no ha tomado la autoridad que tiene que tomar en el campo espiritual de su ciudad, de su lugar, de su barrio, de su trabajo. Y por eso las cosas no se dan. Pero es más fácil decir, es por culpa de ellos. Porque así nosotros nos lavamos las manos como Pilato. No es por culpa de ellos. Es que tenemos una misión de parte de Dios. Y a veces hemos hecho tantos dioses en el camino que tenemos nuestro corazón plagado con tantas cosas. Usted no puede cambiar a nadie, yo se lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿verdad? Ahora 1.000.000 y una más. Pero cuando usted es un buscador de su presencia,
Si Dios es lo primero, escúcheme lo que le digo, si Dios es lo primero en su vida, si usted no tiene ningún otro Dios que el Dios de los cielos y que el Espíritu Santo está ahí y su vida está siendo transformada por Él, los que le rodean, sí o sí, van a ser tocados por la presencia de Dios. Sí o sí, porque es que no hay otra. Porque ni los hermanos de Jesús creían en Jesús, pero Jesús no perdió su visión, su misión y su propósito en la vida. Y cuando murió Jesús, sus hermanos todos creyeron y fueron metidos del poder del Espíritu Santo. Fíjese cómo es la historia. Cuando alguien está centrado en lo que tiene que estar centrado, y es en la llenura del Espíritu Santo, en la unción de Dios para su vida, que quiere decir que no vaya a pasar toda tu vida en tu lugar secreto. Porque Moisés salía del tabernáculo y ahí es donde recibía la fuerza para cumplir su misión entre los mortales. Verso 11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, y aquí nombra a alguien nuevo en la historia, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Y me sorprende porque aquí hay tanto como quien habla con un amigo, habla de Moisés. Cuando hablaba tenía ese contacto con Dios. Y aparece este joven, el joven Josué, que aún no había llegado a ese punto de intimidad con Dios. Porque las cosas no suceden de la noche a la mañana. Yo sé que nosotros como humanos queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Que inventen una pastillita, que yo me la tome y adelgace 20 kilos. ¿Cuántos quieren eso? Santo. Algunos más. Nos gusta. Pero dicen, mire, la pastillita no está inventada. Vas a tener que dejar de comer dulces todos los días. ¿Ah? ¿En serio, pastor? Sí, y el cortadito leche y leche, quítale la segunda leche. Pero eso lo llevo haciendo así toda la vida. Claro, porque tienes un vicio que no has entendido, que tienes que quitar de tu vida. Pero, y encima voy a tener que hacer ejercicio. Oh, ya ejercicio sí que no. Pues yo llevo cansado del trabajo y no tengo ganas de hacer ejercicio. Pues sigue gordito, no pasa nada. Dios te quiere gordito también. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero si tú quieres bajar de peso, vas a tener que hacer sacrificio y vas a tener que decir no a cosas en tu vida. Pero no, queremos la pastillita. Entonces puede ser que haya gente que dice, bueno, pues pastor, yo esta semana me voy a meter en un lugar secreto. Y la semana que viene dice, yo me metí, yo no siento nada, yo no veo nada, yo no vi nada, yo ya paso. Dame la pastillita esa. El joven Josué ya lo vemos en el tabernáculo. No tenía la intimidad que tenía Moisés, pero ahí estaba, buscador de su presencia. Para que años más tarde conquistara las promesas que Dios le había dado al mismo Moisés y a su pueblo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una perseverancia, una búsqueda de verdad que te lleva a sacrificio, a determinación, no un día, sino a permanecer en el tabernáculo, en su intimidad, en un compromiso con el Señor. Porque el que le busca de verdad nunca deja de buscarle. Por eso le encuentra. Si dice, yo le busqué una semana y no vi nada, no le ha buscado de verdad. El que le busca de verdad nunca deja de buscarle, porque le necesita a Él. Y ese es el que le encuentra, el que le vive, el que le busca de verdad. Por eso incluso a veces Dios permanece en silencio, a ver hasta dónde vas a buscarle. O yo hasta 10 días, ya es un récord, ¿no? Cuando yo comencé a ir a la playa con un amigo, que fue el que me dijo, vamos a la playa a orar temprano por la mañana. Y recuerdo que la primera semana, digo, ya le costaba levantarse, y decía, oh, ¿y vamos otra vez? Levantarme a las 5 de la mañana, una semanita está bien, pero todos los días. Digo, si tú me dijiste que fuéramos. ¿Y hasta cuándo vamos a ir? Él venía a otra tierra, él había tenido otros pastores y estaba viviendo aquí. Y decía, oh, digo, tú dices que tu pastora es una mujer de unción, sí, ¿qué es lo que hace? Ella lleva 20 años buscando al Señor. Digo, pues nosotros llevamos 10 días. Vamos aunque sea a esperar 20 años. Se hundió para atrás y dice, ya las 2 semanas ya... No, ya no me acosté tarde, pero yo estaba trabajando. Ay, pero me acosté tarde. Y el otro día estuvo por aquí, mi gran amigo, y había 4 años que había salido, y dice, ¿cuánto lleva? Digo, 4 años, estamos ahí al pie del cañón.
Y sigues, pastor, adelante. Digo, tú me enseñaste, yo estoy aprendiendo de ti, yo sigo aquí. Ya han pasado 4 años buscando de su presencia. Y cada día parece que anhelas un poco más de Él, de su presencia. Mire, me sorprende lo que dijo Moisés en estos versículos de 12 a 15. Dice, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, le dice Moisés a Dios, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Diga conmigo, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Recuerde que anteriormente Dios le dijo, yo no voy a ir, porque si yo voy a ir voy a acabar con el pueblo. Voy a enviar mi ángel que vaya con ustedes, pero yo personalmente no voy a ir. Pero aquí está Moisés una vez más en su faceta de intercesión, diciéndole, Señor, ¿es tu iglesia? No es mi iglesia, es tu iglesia. Haga así conmigo, es tu iglesia, mira alrededor, es tu iglesia. No es mi iglesia, diga, no es mi iglesia. Yo sé que si vamos a mi iglesia, vamos a la iglesia. Es tu iglesia. Si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de estas 4 paredes. Aquí sabemos que está la presencia de Dios, la experimentamos. Pero si la presencia de Dios no va en la conquista de Tenerife con nosotros, aquí nos quedamos. Eso es lo que está diciendo Moisés a Dios en las faldas del monte Sinaí. Porque no puedes comenzar nada en tu vida, no des un solo paso, si no te aseguras de que Él está contigo. Si no estás segura de que esa decisión, proyecto, ocupación, empresa, aquello que levantes, que te dirige para que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. No hagas nada, quédate parado y habla con Dios. Y si dice Dios, vale, te va a ir bien, pero yo no voy a ir contigo, entonces no lo empiezo. Si tú no vienes conmigo, no lo empiezo, aunque me vaya bien. Ese era Moisés. Porque ¿de qué me sirve si me vaya bien si tú no vas conmigo? Si tú no estás conmigo, si tu presencia no está en el lugar secreto. Si yo me encierro en mi habitación y tu presencia no está, porque hago con mi vida cosas que tú no te agradan y entristezco al Espíritu Santo. ¿Para qué me voy a encerrar en la habitación entonces? Si tu presencia no está. Por eso Moisés lo tenía claro. No se trata de que todo me vaya bien, se trata de que tú estés conmigo cada día de mi vida hasta el fin de los tiempos. Si tú no vienes conmigo, no nos hagas salir de este lugar. Como diciendo Moisés, aquí está tu presencia, aquí me quedo. Prefiero vivir en el desierto en tu presencia que ir a la tierra prometida con todas las promesas de Dios, pero que tú no estés ahí. Verso 16. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Le pregunta Moisés a Dios. Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, y usted tiene que entenderlo hoy, somos diferentes. No quieras vivir como los demás, porque nosotros somos pueblo de Dios, somos diferentes. Si los demás quieren engañar a Hacienda, que los demás engañen a Hacienda. Nosotros somos diferentes. Si los demás se quieren escaquear en el trabajo, que se escaqueen los demás. Nosotros somos diferentes. Si los demás hablan mal del otro, que hablen lo que quieran. Nosotros somos diferentes, porque somos un pueblo santo y somos un pueblo de Dios. Si los demás se desaniman por esto, por Juana y por la hermana, eso es cosa de ellos. Pero usted es un hombre y una mujer de Dios. Y usted sigue para adelante cuando está siendo lleno en la presencia del Espíritu Santo. Porque todos corren buscando una vida mejor, basada en valores humanos. Todo el mundo anda buscando la felicidad. En tantas cosas, en riqueza, en posición, en comodidades, en un sueldo mejor, en una propiedad mejor, en que sus emociones sean satisfechas, porque entienden que la felicidad es esa. Pero cuando uno es buscador de su presencia, solo está completo cuando la presencia de Dios está en uno. Y entonces ya es feliz. Pero es que no te quieren.
pero yo entro al aposento de Dios, yo estoy ahí, yo noto el cariño de Dios. Y salgo ahí, y aunque tú no me quieras, yo te amo igual, porque he recibido amor en el lugar secreto. Y te puedo amar, porque el amor de Dios fluye a través de mi vida. De eso se trata. El Espíritu Santo se convierte en tu centro, en tu sol, y solo caminando en su voluntad en tu vida te encuentras lleno y satisfecho. Por eso hay que mirar dentro de nosotros cuántos dioses nos hemos levantado en el camino hacia las promesas de Dios. Pedro lo diría con estas palabras del apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, para sello de Dios, a fin de que tengan un buen chalet. No, que viene si nos viene un chalet, qué bueno. A fin de que sean felices y coman perdices. No, porque uno es feliz y come perdiz. Si Dios te pone perdices, te las comes, son buenísimas. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo: yo lo creo. Esa es mi finalidad, alcanzar las promesas que Cristo me dio en el nombre del Señor Jesucristo. Formas parte de un pueblo especial, pero si no te lo crees, vas a seguir viviendo como un esclavo, aunque haya salido de Egipto. ¿Qué es lo que pasaba con esta gente? Egipto seguía en sus corazones, Egipto seguía en sus mentes. Mire, las mismas inseguridades, las mismas quejas, los mismos problemas, las mismas ignorancias, los mismos deseos que tenían en Egipto cuando estaban en esclavitud, era lo que estaban controlando el caminar de sus vidas. Solo puedes romperlo cuando quitas todos esos falsos dioses de tu vida que están ocupando el centro de tu corazón. De eso se trata, porque la riqueza de esta vida se define por lo que permitas al Espíritu Santo y al amor de Dios llenarte a fondo. La riqueza es la llenura del Espíritu Santo, la unción de Dios, la persona del Espíritu Santo llenando todo tu ser. Y en eso creo que todos estamos faltos, yo por lo menos sí. Y cada día anhelo más riqueza, anhelo ser rico de la presencia del Espíritu Santo, de que yo pueda morir a mí mismo para que Él pueda tomar el control de mi vida y entonces la isla sea transformada. De eso se trata. Versos 17 y 18 dice que el Señor contestó a Moisés, y me gusta porque teníamos esta canción aquí que estábamos leyendo, el lugar secreto, y creo que forma parte de esto que está pidiendo Moisés. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: esta es mi petición, te suplico que me muestre tu gloriosa presencia. Dice esta canción del lugar secreto: quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro en el lugar secreto. A tus pies me rindo. Me imagino a Moisés dentro del tabernáculo diciendo: me rindo a tus pies, Señor, pues toda tu gloria quiero ver. Esa fue la petición de Moisés. Me agrada tu vida, le dijo Dios a Moisés, cómo has sido transformado, cómo has sido tratado, cómo antes pensabas de una manera y te ofendía y el dominio te saltaba, pero me agrada tu vida, cómo has sido transformado. Cómo en medio de todos los problemas y de todo lo que has vivido, vienes aquí, estás en tu lugar secreto, estás en tu habitación con la puerta cerrada y te diriges a mí como Padre. Me agrada tu vida, te conozco por nombre, te dice. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y Moisés le dice: muestra tu gloria, tu presencia, que tu presencia me acompañe siempre, que ame por encima de cosas la presencia del Espíritu Santo. Ese es mi deseo. Ese era el deseo de Moisés. Quiero ver tu gloria, quiero caminar, porque sé que esa es la gloria que va a cambiar otras vidas, que va a transformar las vidas. La gloria de Dios, la presencia de Dios a través de tus manos, a través de tu voz, a través de tus pensamientos, a través de tu oración, de tus acciones, de tu trabajo, a través de tu esfuerzo, de tu determinación, transformando otras vidas. De eso se trata.
lo que te pido es que muestres tu gloriosa presencia. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Digo, yo quiero ver la gloria de Dios. Vas a tener que aprender a tener esa intimidad con Él. Y Él se va a revelar en esa intimidad. Y va a transformar cosas y te va a sorprender el Señor. Y vas a ver cómo aquellos que antes no creían van a tener que creer, porque la unción está sobre tu vida. Y la unción rompe el yugo del pecado y el yugo de la ignorancia. Por eso Dios cuenta contigo. Por eso Dios cuenta con nosotros. No se base en sus ambiciones humanas, en sus dones humanos. Tome tiempo para la presencia de Dios. No busque la pastillita, busque la presencia de Dios. Determínese, esfuércese y Él lo va a hacer. El Espíritu de Dios va a hacer que el amor de Dios se derrame sobre su vida. Mire, va a sentir un amor tan especial por dentro que cuando le hable a la gente, no importa lo que hable su boca, ellos van a recibir el amor de Dios. Se van a sentir amados por el mismo Padre Celestial y van a decir, yo quiero ser Dios. Esto es lo que ando buscando. Y ellos van a tener ese encuentro con el Señor. Póngase en pie. Levante su mano derecha. Diga conmigo, quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu presencia. Te necesitamos, quiero ver tu gloria. Comience a orar ahí, comience a pedirle. Quiero ver tu presencia, Señor. Te necesitamos, Señor. Quiero ver tu gloria, tu presencia fluir, Jesús. Me quiero alinear a tu dirección, Señor. Solamente así podrá usted conquistar las promesas de Dios para su vida, en su dirección. Vamos a ver esa tierra aquí en Canarias donde fluye leche y miel. Tierra de bendición, tierra de promesa, tierra de avivamiento, tierra de la presencia del Espíritu Santo. Proclame conmigo, tierra de bendición, tierra de avivamiento, tierra de tu presencia. Bendito sea tu nombre, Jesús. Tierra de bendición.